Parashá Vayeshev, Bereshit, capítulo 37, versículo 1 a capítulo 40, versículo 23. Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y Yosef salía a traer a su padre habladurías malas sobre ellos. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque Yosef era para él hijo de la vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Viendo sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Yosef soñó un sueño y lo relató a sus hermanos, y ellos incrementaron más su odio hacia él. Les dijo: oigan ahora este sueño que soñé. He aquí que atábamos gavillas dentro del campo, cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida. Y he aquí entonces que las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante mi gavilla. Pero sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por sus sueños y por sus palabras. De nuevo soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le envidiaron, pero su padre aguardó el asunto. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre a Shechem. E Israel dijo a Yosef: ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Yosef le dijo: heme aquí. Y le dijo: ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño, y tráeme una respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Shechem. Un varón lo halló, y he aquí que Yosef erraba en el campo. El varón le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Él dijo: busco a mis hermanos. Por favor, dime dónde apacientan ellos. El varón dijo: se marcharon de aquí, pues les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes que él se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijo un hermano al otro: ahí viene ese señor de los sueños. Y ahora vengan, matémosle y echémosle en uno de los pozos y diremos: un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de las manos de ellos y dijo: no debemos herirlo mortalmente. Rubén les dijo: no viertan sangre, échele a este foso que está en el desierto, pero no extiendan la mano sobre él, a fin de librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Y sucedió que cuando Yosef llegó hasta sus hermanos, ellos desvistieron a Yosef de su blusón y la túnica de lana fina que tenía sobre él. Lo agarraron y arrojaron al foso, y el foso estaba vacío, no había agua en él. Luego se sentaron a comer pan, y alzaron sus ojos y vieron, y he aquí una caravana de ismaelitas venía de Gilad, y sus camellos cargaban especias, bálsamo y aristoloquio, viajando para descender a Misraim. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos: ¿qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelín, pero que nuestra mano no esté sobre él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos le escucharon. Entonces pasaron hombres midianín, comerciantes, jalaron y subieron a Yosef del foso a los ismaelín por 20 piezas de plata, y ellos se llevaron a Yosef a Mitzraim. Rubén regresó al foso, y he aquí que Yosef no estaba en el foso, y desgarró sus vestidos. Volvió a sus hermanos y dijo: el niño no está. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre. Enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron: esto hallamos, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo. Un animal feroz lo ha devorado. De seguro Yosef ha sido despedazado. Entonces Jacob desgarró sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos e hizo duelo por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él se negó a consolarse y dijo: descenderé por mi hijo de luto a la tumba. Y su padre lloró por él, y los midianín vendieron a Yosef a Misraim, a Potifar, cortesano del faraón,
F de los Matarifes. Y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos y se desvió hacia un hombre adulamita, cuyo nombre era Hirá. Yehudá vio allí a la hija de un hombre comerciante llamado Shua, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz a un hijo, y él llamó a su nombre Er. Ella concibió nuevamente y dio a luz otro hijo, y ella llamó a su nombre Onán. Y de nuevo ella volvió a dar a luz a un hijo, y llamó su nombre Shelah. Y fue en Kesib cuando ella lo dio a luz. Yehudá tomó una esposa para Er, su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Pero Er, primogénito de Yehudá, fue malo en los ojos del Eterno, y el Eterno lo mató. Entonces Yehudá dijo a Onán: llégate a la esposa de tu hermano, cásate en levirato con ella y erige descendencia para tu hermano. Pero Onán sabía que la descendencia no sería de él, por lo que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, desechaba su simiente en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hizo fue malo en los ojos del Eterno y también lo mató. Entonces Yehudá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah. Pues dijo: no sea que también él muera como sus hermanos. Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. Transcurrieron muchos días y murió la hija de Shua, esposa de Yehudá. Yehudá se consoló y subió a Timná a los trasquiladores de su rebaño, él y su amigo Hirá, el adulamita. Y se anunció a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timná para trasquilar su rebaño. Entonces ella se quitó de encima los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se envolvió. Y se sentó en la encrucijada que estaba en el camino hacia Timná, pues había visto que Shelah había crecido, pero ella no le había sido dada por esposa. Yehudá la vio y pensó que era una ramera, ya que se había cubierto el rostro. Se desvió hacia ella, hacia el camino, y le dijo: por favor, prepárate, y yo me llegaré a ti. Pues no se dio cuenta que ella era su nuera. Ella dijo: ¿qué me darás para que te llegues a mí? Él dijo: te enviaré un cabrito del rebaño. Ella dijo: sí, si es que me das una prenda hasta que lo envíes. Él dijo: ¿qué prenda te daré? Ella dijo: tu sello, tu manto y el bastón que está en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió para él. Luego ella se levantó y se fue, se quitó su velo que tenía sobre ella y volvió a vestir los vestidos de su viudez. Yehudá envió el cabrito por medio de su amigo, el adulamita, para recuperar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Preguntó a la gente de su lugar diciendo: ¿dónde está la ramera, la que estaba en la encrucijada junto al camino? Ellos dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera. Regresó entonces Yehudá y dijo: no la hallé. Y también la gente del lugar dijo: no ha estado aquí ramera alguna. Yehudá dijo: que lo tome para ella, no sea que seamos objeto de aprobio. He aquí que yo le envié este cabrito, pero tú no la hallaste. Y sucedió que como al cabo de 3 meses se anunció a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar se ha prostituido y también está embarazada por prostitución. Yehudá dijo: sáquenla y que sea quemada. Ella, al ser sacada, envió a decir a su suegro: del varón a quien esto pertenece estoy embarazada. Y dijo: por favor, reconoce quién son este sello, este manto y este bastón. Yehudá los reconoció y dijo: razón tiene, de mí es, ya que yo no le había dado como esposa a mi hijo Shelah. Y no volvió a conocerla. Y sucedió que en el momento de su parto, he aquí que había gemelos en su vientre. Y sucedió que al dar ella a luz, uno sacó una mano. La partera tomó y le ató un listón carmesí, diciendo: este salió primero. Y sucedió que cuando él regresó su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿con qué fuerza te has impuesto? Y él llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano en cuya mano estaba el hilo carmesí, y él llamó su nombre Será. Yosef había sido descendido a Mitzraim, y Potifar, cortesano de Faraón, jefe de los Matarifes, hombre mitzrí, lo compró de mano de los ismaelín que lo habían hecho descender allí. El Eterno estaba con Yosef, y él se convirtió en hombre próspero, y permaneció en casa de su señor mitzrí. Su señor vio que el Eterno estaba con él, y todo lo que hacía el Eterno hacía que prosperase en sus manos. Yosef halló gracia en sus ojos y le servía. Lo nombró sobre su casa, y todo lo que poseía lo puso en sus manos. Y sucedió que desde que lo nombró en su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del Mitzrí gracias a Yosef, y la bendición del Eterno estuvo sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Él dejó todo lo que poseía en manos de Yosef, y no sabía de nada de lo que estaba en él, excepto el pan que comía, y Yosef era hermoso de forma y hermoso de aspecto. Y sucedió que luego de estas cosas la esposa de su señor alzó sus ojos hacia Yosef,
y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó y dijo a la esposa de su señor: He aquí que mi señor no sabe que está conmigo en la casa, y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. No hay nadie superior a mí en esta casa, y él no me ha rehusado nada excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Y cómo he de cometer este mal tan grande? Pecaría contra Dios. Y sucedía que conforme ella hablaba a Yosef día tras día, aún así él no la escuchaba para acostarse junto a ella para estar con ella. Pero sucedió cuando llegó el día, él entró en la casa para desempeñar su labor y no había ninguno de los hombres de la casa allí. Entonces ella lo agarró de su vestimenta diciendo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su vestimenta en manos de ella y huyó y salió afuera. Y sucedió que cuando ella vio que él había dejado su vestimenta en su mano y había huido afuera, y llamó a los hombres de su casa y les habló diciendo: Vean, nos ha traído un varón hebreo para divertirse con nosotros. Él vino a mí para acostarse conmigo, pero yo llamé en voz alta. Pero sucedió que cuando él oyó que yo alcé mi voz y llamé, dejó su vestimenta junto a mí y huyó y salió afuera. Ella dejó su vestimenta junto a ella hasta que el señor de él llegó a casa, y le habló conforme a estas mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo, pero sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, él dejó su vestimenta junto a mí y huyó afuera. Y cuando su señor escuchó las palabras de su esposa, que le dijo: Cosas como estas me hizo tu siervo, se encendió su ira. Entonces el señor de Yosef lo tomó, lo puso en prisión en el lugar donde los presos del rey eran encarcelados, y él permaneció allí en prisión. Pero el Eterno estaba con Yosef y le dotó de agrado y le otorgó gracia en los ojos del jefe de la prisión. El jefe de la prisión entregó en manos de Yosef a todos los prisioneros que estaban en la prisión, y todo lo que solían hacer allí era realizado por él. El jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba en sus manos, ya que el Eterno estaba con él, y lo que hacía el Eterno lo hacía prosperar. Y después de estos hechos sucedió que el copero del rey de Mitzrayim y el panadero cometieron una falta contra su señor, el rey de Mitzrayim. El faraón se encolerizó contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los matarifes en la prisión en el lugar donde Yosef estaba encarcelado. El jefe de los matarifes encomendó a Yosef para que estuviese con ellos, y él los atendía, y permanecieron muchos días en custodia. Ambos soñaron un sueño, cada uno tuvo su sueño en la misma noche, cada uno conforme a la interpretación de su sueño. El copero y el panadero del rey de Mitzrayim, que estaban encarcelados en la prisión. Yosef vino a ellos en la mañana y los vio, y he aquí que estaban apesadumbrados. Preguntó a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué sus rostros están decaídos hoy? Le dijeron: hemos soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. Yosef les dijo: ¿acaso no pertenecen a Dios de las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. El jefe de los coperos relató su sueño a Yosef y le dijo: en mi sueño había una vid frente a mí. En la vid había 3 sarmientos y parecía florecer. Su brote creció y maduraron sus racimos en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la palma del faraón. Yosef le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y pondrás la copa del faraón en su mano, como era la norma cuando era su copero. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien y por favor haces bondad conmigo y me mencionas ante el faraón, podrás sacarme de esta casa. Pues ciertamente he sido robado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en el calabozo. El jefe de los panaderos vio que lo que había interpretado bien y dijo a Yosef: también yo en mi sueño he aquí que 3 canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza. En el canastillo superior había de todos los alimentos del faraón, labor del panadero, y las aves lo comían del canastillo encima de mi cabeza. Yosef respondió y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza encima de ti y te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos. Restauró al jefe de los coperos a su bebida y puso la copa en la palma del faraón, y colgó al jefe de los panaderos tal como Yosef había interpretado para ellos. Pero el jefe de los coperos no recordó a Yosef y lo olvidó.